Los materiales semiconductores son los que típicamente se utilizan para la fabricación de dispositivos electrónicos. En este video hablaremos sobre las principales características de este tipo de materiales, así como también la vinculación que existe entre los semiconductores y el dispositivo electrónico más básico que existe, conocido con el nombre de el diodo. Para comenzar el estudio de los semiconductores es necesario definir algunos conceptos vinculados con las estructuras atómicas de los materiales. En primer lugar, cuando hablamos del átomo nos referimos a la parte más pequeña de una sustancia que no puede ser descompuesta. El átomo está formado básicamente por tres partículas subatómicas: el electrón, el protón y el neutrón. Cada uno de los átomos tiene un núcleo, que es su parte central, y que ese núcleo está compuesto por protones, conocidos como partículas con cargas positivas, y también por neutrones, que son las partículas que no tienen carga. Por otro lado están los electrones, que son las partículas con cargas negativas que se están moviendo alrededor del núcleo a través de órbitas circulares. Acá en la figura entonces vemos el elemento central del átomo, conocido como el núcleo, en donde se encuentran los protones, cargas positivas, y los neutrones, elementos sin carga, y alrededor se encuentran girando en órbitas circulares los electrones, que son las cargas negativas. Cuando hablamos de una molécula, entonces nos referimos a la partícula más pequeña que mantiene todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y que se encuentra formada por dos o más átomos. Los átomos que forman las moléculas pueden ser de igual tipo, como por ejemplo en el caso del oxígeno, que está formado por dos átomos de oxígeno, o pueden ser de distintos tipos, por ejemplo como el caso de las moléculas de agua, que están formadas por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Acá vemos entonces la estructura de una molécula de agua, en la cual tenemos un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. La partícula entonces es el fragmento más pequeño de materia que mantiene las propiedades químicas de un cuerpo. En este sentido podemos decir que los átomos y las moléculas son partículas. Cuando hablamos de las partes del átomo, nos referimos entonces a lo que se conoce como la estructura atómica, en la cual se describen cada uno de los elementos que conforman a esta estructura del átomo. Acá tenemos entonces el núcleo, en el cual se encuentran los protones y los neutrones, y luego alrededor en órbitas circulares están los electrones, y en medio de las órbitas circulares están los llamados niveles de energía. Las órbitas y electrones que se encuentran en la parte más externa del átomo reciben el nombre de periferia. Acá tenemos la estructura atómica del material conocido como cobre, el cual tiene 27 protones en su núcleo y 32 neutrones, y alrededor en 4 órbitas circulares se encuentran los electrones. En la última órbita, conocida como la capa de valencia, se encuentran 2 electrones. Luego tenemos la estructura atómica de otro material conocido como el silicio, que está formado por 14 protones y 14 neutrones en su núcleo, y alrededor en 3 órbitas circulares se encuentran distribuidos 14 electrones, de los cuales 4 se encuentran en su capa de valencia, o mejor dicho, en la última órbita. Cuando iniciamos el estudio atómico de los materiales, es importante hacer referencia a lo que se conoce como el modelo del átomo de Bohr o esquema del átomo de Bohr. En este caso, este modelo plantea unas características que es importante definir para poder analizar los diferentes tipos de materiales. En primer término, el átomo o el modelo atómico de Bohr establece que en el átomo los protones tienen carga positiva y se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo, y contienen la mayor parte de la masa. Es decir, acá vemos el volumen que pueden ocupar los protones en comparación con toda la estructura del átomo, pero la mayor parte de la masa que conforma el átomo se encuentra concentrada en estos elementos. Luego tenemos los electrones, que tienen carga eléctrica negativa y que están girando alrededor del núcleo en órbitas circulares. En este caso acá vemos
3 órbitas circulares. Luego los electrones están orbitando alrededor del núcleo y tienen un tamaño y una energía establecidos. Por lo tanto, no existen en un estado intermedio entre las órbitas. Es decir, los electrones están ubicados cada uno en las distintas órbitas que pueda tener el átomo. Dicho de otra manera, no existen electrones entre órbitas. Por otro lado, la energía de la órbita está relacionada con su tamaño. La energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña. Cuanto más lejos está el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. Es decir, en este caso entonces, esta órbita tendrá menos energía que la órbita que se encuentra más distante del núcleo. Dicho de otra manera, la órbita más alejada del núcleo es la que tiene mayor energía. Por otro lado, los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 contiene hasta 2 electrones, el nivel 2 contiene hasta 8 electrones y así sucesivamente. Si analizamos esto, entonces vemos que el primer nivel solamente puede tener a lo sumo 2 electrones. Cuando hablamos de un segundo nivel, entonces ya podemos tener un nivel de hasta 8 electrones. Y así sucesivamente, a medida que se van estableciendo órbitas adicionales, se puede duplicar la cantidad de electrones máximas que pueden existir en esa órbita. La energía entonces se absorbe o se emite cuando el electrón se mueve de una órbita a otra. Es decir, el movimiento de electrones en un átomo se da entonces cuando los electrones, producto o como consecuencia de una fuerza externa, pueden desplazarse de una órbita a otra. En función entonces de las estructuras atómicas podemos establecer 3 tipos de materiales: los materiales conductores, los no conductores y los semiconductores. Cuando hablamos de materiales conductores nos referimos a esos materiales que permiten el movimiento libre de electrones y que generalmente se utilizan para los circuitos eléctricos. Entre los conductores podemos mencionar los metales, las soluciones salinas y los ácidos. Los metales son los mejores conductores y en este caso podemos encontrar el cobre, el oro, la plata, el aluminio y el hierro, por ejemplo. Entre este grupo de metales podemos mencionar el cobre como el más utilizado debido a que es relativamente económico y a la efectividad que tiene en su función. En relación a los materiales conocidos como no conductores o aislantes, entonces nos referimos a esos materiales que no permiten que los electrones puedan circular libremente entre sus órbitas, es decir, hacen imposible el flujo de lo que se conoce como la corriente eléctrica. Se utilizan generalmente para cubrir elementos conductores de electricidad, protegen las corrientes eléctricas para evitar el contacto con otras partes conductoras y también sirven para proteger a las personas de hacer contacto directo con tensiones eléctricas. En otras palabras, en sistemas eléctricos entonces los aislantes básicamente se utilizan como sistemas de protección para los equipos o sistemas propiamente dichos y también para las personas. Por otro lado, podemos decir en relación a los aislantes que algunos materiales aislantes tienen átomos que no ceden o reciben electrones. Y dentro de este conjunto de elementos que no son capaces de ceder o recibir electrones, podemos encontrar el vidrio, la cerámica, el plástico, la mica, la goma, el papel, la madera, entre otros tantos. En este sentido, entonces, al haber analizado las características de conductores y las características de los aislantes, podemos entonces plantear los semiconductores. Cuando hablamos entonces de semiconductores nos referimos a materiales que pueden presentar propiedades eléctricas tanto de los conductores como de los aislantes, dependiendo de las características donde se encuentren funcionando. Los materiales que básicamente tienen 4 electrones en su último nivel generalmente entran en la categoría de semiconductores y generalmente se utilizan como elementos para la fabricación de dispositivos utilizados en circuitos electrónicos. Algunos de los semiconductores más usados son el silicio y el germanio. Sin embargo, hoy día el más utilizado es el cristal de silicio
y generalmente se utiliza en la fabricación de dispositivos electrónicos tales como diodos, transistores, circuitos integrados, microprocesadores, entre otros. Veamos específicamente entonces en qué consisten los semiconductores. En primer lugar, podemos concluir que un material conductor tiene gran cantidad de electrones libres, permitiendo el flujo de estos electrones entre sus átomos. Este concepto es el que da origen a lo que conocemos como electricidad o movimiento de electrones. Un ejemplo de un material conductor, como ya lo mencionamos anteriormente, sería el metal conocido como el cobre. Por otro lado, cuando hablamos de un aislante, nos referimos entonces a todo lo contrario al elemento conductor. Es aquel material que no conduce electricidad y por lo tanto no permite el movimiento de electrones entre sus átomos, como por ejemplo el plástico. En este sentido, entonces, podemos decir que un semiconductor es un material que tiene tanto propiedades eléctricas de un conductor como las propiedades de un aislante. Y los ejemplos específicos de este material podemos encontrar entonces el germanio y el silicio, que son generalmente conocidos como metaloides. El silicio, como lo mencionamos anteriormente, es el más utilizado en la actualidad para la fabricación de los componentes o dispositivos electrónicos. Después del oxígeno, el silicio es el elemento más abundante en la corteza terrestre y se encuentra ubicado en, por ejemplo, arena, cuarzo, granito, arcilla, etc. Esta es una de las razones entonces por las cuales su utilización en el campo de la electrónica hoy día es significativo. Acá vemos entonces la apariencia física del silicio, bien sea en forma granulada o en forma de piedras o cristales. Y básicamente entonces el silicio se utiliza para la fabricación de componentes electrónicos, como lo hemos dicho anteriormente, pero también tiene otras aplicaciones, por ejemplo, construcción de ladrillos, vidrios y otros materiales, en el silicón que se utiliza para implantes médicos o en la fertilización en el campo de la agricultura. En nuestro caso específicamente nos interesa el uso del silicio para la fabricación de componentes electrónicos. En este sentido, entonces, podemos hablar de los siguientes tipos de semiconductores. Cuando hablamos de semiconductores intrínsecos, nos referimos a cristales en estado puro, es decir, todos los átomos son iguales con la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas. En este caso, el silicio, por ejemplo, se comportaría como un aislante, ya que todas las cargas negativas y positivas estarían en equilibrio. Por otro lado, si hablamos de semiconductores extrínsecos, nos referimos a esos semiconductores a los que se le agregan impurezas, es decir, se le agregan átomos de otros materiales formando especies de aleaciones, y este proceso es conocido como dopaje del cristal de silicio. En este caso, por ejemplo, vemos a un cristal de silicio, que son los átomos que se representan en esta figura, y al cual se les ha agregado un átomo, por ejemplo, del boro, que es un elemento que tiene 3 electrones en su última capa. Al tener una ausencia de un electrón, entonces crea una ausencia de un electrón para formar lo que se conoce como un octeto, que es el grupo de 8 electrones que establece los enlaces covalentes entre los átomos de un material. Y por ende, entonces, al generar la ausencia de ese octavo electrón, aparece este elemento conocido como hueco, que sería el espacio en el cual estaría el octavo electrón para formar el estado de equilibrio. En este caso, entonces, ese hueco se conoce como una carga positiva, ya que es el espacio que queda producto del desplazamiento de un electrón. En consecuencia, en este caso, estamos transformando un cristal de silicio en estado puro, convirtiéndolo en un tipo de material denominado tipo P, ya que en este caso aparecen en forma mayoritaria las cargas positivas o huecos dentro de la formación de este material. Luego, si agregamos el silicio intrínseco en estado puro, por ejemplo, el fósforo, que tiene 5 electrones en su última capa, entonces se forma un octeto, un enlace covalente que enlaza todos los átomos del nuevo material conformado con el proceso o formado a través del proceso de dopaje,
pero este noveno electrón quedaría libre, quedando en esta zona conocida como la zona de conducción. Esta formación de este electrón libre es lo que da origen entonces a cargas eléctricas que pueden entrar en conducción, y por eso entonces ahora hablamos de un material semiconductor tipo N, el cual contiene mayoritariamente electrones. En este sentido, entonces, a partir de estos dos tipos de semiconductores, el semiconductor tipo P y el semiconductor tipo N, se forma lo que se conoce como la unión de dos electrodos, que en forma abreviada podemos decir que es el término di de dos, odo de electrodo, es decir, de allí aparece entonces el nombre de diodo, que sería la unión de dos electrodos, y básicamente es la combinación entonces de dos materiales semiconductores, el P y el N. Supongamos que entonces este es un cristal de silicio en estado puro y agregamos impurezas de un lado, por ejemplo, cargas o electrones con elementos que permitan que haya mayoritariamente presencia de huecos, y del lado derecho el fósforo, por ejemplo, que haga que ese material en estado puro genere presencia de electrones libres. Al tener del lado derecho electrones mayoritariamente libres y del lado izquierdo electrones o huecos, mejor dicho, mayoritariamente libres, entonces tenemos una zona P y una zona N. Nótese que acá entonces en la zona P habrán mayoritariamente portadores de cargas positivas denominados huecos, mientras que del lado de la zona N habrán portadores mayoritarios de carga negativa, típicamente conocidos como electrones. En este sentido, entonces tenemos del lado izquierdo la zona P y del lado derecho la zona N, formando lo que se conoce como la unión PN. La cantidad de cargas positivas que se encuentran en la zona P comienza a ejercer fuerzas de atracción sobre algunos de los electrones libres que se encuentran en la zona N. De esta manera, entonces, algunos de esos electrones pasan de la zona N hacia la zona P. Por otro lado, la cantidad de cargas negativas que se encuentra del lado derecho comienzan a ejercer fuerzas de atracción sobre las cargas positivas del lado izquierdo, formando esta zona que se encuentra en el punto medio de la unión, y en consecuencia se forma lo que se conoce como una barrera de potencial. Básicamente acá entonces existen dos elementos o dos grupos de cargas, de un lado cargas positivas, del otro cargas negativas, formando entonces lo que se conoce como una pequeña barrera o denominada comúnmente como barrera de potencial. Cuando entonces hablamos de la polarización directa de la unión PN, tomamos la unión PN y del lado P conectamos el positivo de una fuente y del lado N conectamos el negativo. Este positivo del lado de la zona P va a incrementar la fuerza de las cargas positivas y va a ejercer una atracción de los electrones hacia la zona P. Por otro lado, el negativo conectado a la zona N va a empujar los electrones que se encuentran en la unión hacia la zona P. En consecuencia, existen dos fuerzas que están actuando en la misma proporción o en la misma dirección. La carga positiva del positivo de la batería va a atraer los electrones de la zona N hacia la zona P, y el terminal negativo de la fuente va a empujar los electrones desde la zona N hacia la zona P. En consecuencia, se forma un flujo de electrones y nótese que entonces la barrera de potencial disminuye. Esa barrera de potencial disminuye ya que al haber electrones moviéndose, gran parte de estos electrones que se formaban acá en la barrera inicialmente son atraídos entonces por el terminal positivo de la fuente, y por ende entonces se establece un camino que permite el recorrido de los electrones desde la zona N hasta la zona P. En consecuencia, se va a formar un flujo de electrones en esta dirección. Pero recordemos que por convención la representación de las corrientes eléctricas se hace en sentido contrario al movimiento de electrones. Por esa razón, cuando una unión PN está polarizada en forma directa, entonces se representa una circulación de corriente desde el positivo de la fuente hacia el negativo, atravesando por supuesto el diodo. Dicho de otra manera,
la unión PN polarizada directamente permite la circulación de corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica entonces la podemos identificar como ID o corriente de polarización directa. Por otro lado, entonces, esa corriente que circula por ese diodo va a producir en los extremos del dispositivo una pequeña caída de tensión que va a ser mayor que cero. Las características principales entonces de una unión PN polarizada directamente son, en primer lugar, que la barrera de potencial reduce su tamaño. En segundo lugar, si la unión está fabricada de material de silicio, entonces el voltaje del diodo o el voltaje de la unión será de 0,7 voltios. Por otro lado, si la unión es fabricada de germanio, entonces el voltaje debe ser de aproximadamente unos 0,3 voltios. Luego, en conclusión, entonces, en estas condiciones, cuando la unión está polarizada directamente, decimos que hay circulación de corriente y por eso la corriente ID debe ser mayor a cero. Ahora, si invertimos la polaridad de la fuente, es decir, ahora el negativo está del lado de la zona P del diodo y el positivo está del lado de la zona N, entonces este negativo de la fuente comenzará a repeler a los electrones que se encuentren en la zona P y el positivo de la fuente comenzará a repeler a los huecos que se encuentren en la zona N. En consecuencia, la barrera de potencial comienza a ampliarse. Esa barrera de potencial, al ampliarse, entonces va a impedir que haya movimiento de electrones de una zona a la otra. En consecuencia, la unión PN se comporta como un camino abierto y por lo tanto la corriente de circulación a través de las zonas N y P de la unión es prácticamente nula. Generalmente circulará una pequeña corriente denominada corriente de saturación que obedece a esos pocos electrones que puedan escaparse del proceso de ampliación de la barrera de potencial. En este sentido, entonces, el voltaje en el diodo pues, va a ser menor a cero, ya que tenemos una polarización inversa. Las características principales de este tipo de polarización de la unión PN entonces son que la barrera de potencial sea grande. Aparece entonces ahora una tensión denominada tensión de ruptura, que va a ser el voltaje máximo que puede tolerar el diodo sin destruirse cuando está polarizado en forma directa. Y luego, en consecuencia, entonces, debido a que la barrera de potencial se ha ampliado, no hay forma de que los electrones puedan circular de una zona a la otra. En consecuencia, la unión PN se comporta como un camino abierto. Luego podemos decir entonces que pudiese haber una pequeña corriente de saturación, pero esa corriente de saturación generalmente tiende prácticamente a ser cero. Bien, de esta manera hemos llegado al final de este video en el cual hemos hablado sobre algunas de las características generales de los semiconductores. En otra oportunidad entraremos en detalle en el funcionamiento de los diodos y los diferentes circuitos de aplicación que tienen estos dispositivos. Saludos y feliz día.